En salud mental, comprender esto es fundamental si has de sanar. Cierra los ojos, respira sin pensar, siente el instante. Hola amigos, vamos a continuar con el estudio de algunos temas que ha pasado por alto la ciencia contemporánea. Antes que nada les invito a que me sigan en las redes sociales como Miguel Calero Psicólogo o Método Metemica Miguel Calero. El ser humano está constituido por una doble naturaleza, una de origen divino y otra de origen humano. El 85% de la humanidad manifiesta creer en alguna divinidad según estadísticas mundiales, pero la mayoría desconoce cómo es y cómo funciona tal divinidad y vive desde creencias, sospechas y fantasías. Pareciera que este nivel de conocimiento no es suficiente para vivir dentro de los códigos y principios divinos, como es amor, solidaridad, humildad, compasión, y en su lugar viven desde valores opuestos a la divinidad, entre miedos, envidias, egoísmos, vanidad, avaricia y violencia. El origen divino le otorga características como luz que nunca se extingue, amor infinito, vida sin límites, libertad de apegos y logros inimaginables. Su naturaleza humana, en cambio, está relacionada con raíces genéticas, familiares, colectivas y con la historia de su alma, sus acciones y consecuencias, de esta vida y de vidas pasadas. Al igual que en las plantas, la calidad de sus frutos depende del tipo de semilla que se prepara, conserva y siembra. Asimismo, una parte de la calidad del ser humano tiene origen en su genética. Esta genética está influenciada por rasgos de sus progenitores, más las costumbres culturales e historias familiares. Y aunque se crea que es evolutiva, en su esencia tiende a la decadencia. Una segunda parte que da forma a la constitución humana es la historia particular del alma humana. Toda alma carga con un lastre de las consecuencias de sus acciones de esta vida y vidas pasadas, como resultado de acciones tomadas ejerciendo el poder de su libre albedrío. Hay que tener en cuenta que esta historia no se limita solamente a la vida presente, sino que responde a la continuidad de la vida del alma, que es imperecedera y eterna, y que acumula experiencias, aprendizajes y también cargas o energía producto de sus errores. Nada se pierde, todo se transforma. Libérate de la mente, el cuerpo y la sensación, más allá del ego, del control y la ilusión. Entra en tu corazón y reconecta con tu ser. El alma es eterna y por su naturaleza tiene la facultad de crearse sucesivos cuerpos físicos y abandonarlos cuando estos ya no le sirven. Esto dentro de las leyes que regulan la vida y la creación. Es así como se consolidan los dos orígenes del ser humano, uno divino y el otro humano. Su naturaleza espiritual innata y los genes de sus ancestros, que actúan como portadores útiles, que transfieren los valores kármicos y dármicos del alma a su nuevo cuerpo humano. Estos se entrelazan. Esta relación con lo divino no siempre es comprendida. Es importante no confundir a Dios con maestros como Jesús, Krishna, Buda, Alá o tantos maestros que ha dado la humanidad. Quienes han accedido a los misterios, han recorrido el camino, han triunfado y han logrado encarnar o volver a fundirse con el Creador. Ellos han descubierto y mostrado el camino, pero no son el origen mismo.
Podemos imaginar a Dios como un gran océano que contiene millones de gotas de agua. Cada gota conserva los mismos principios esenciales que dan origen a distintas formas de vida, minerales, plantas, animales, humanos, así como a planetas, estrellas y galaxias. En consecuencia, todos los seres son expresiones del mismo origen y pueden considerarse hijos de Dios. Aquellos que han alcanzado la purificación y la perfección, luego de haber recorrido el sendero de lo humano, pueden ser considerados como nuestros hermanos mayores. Ahora bien, dentro del ser humano existen y recorren múltiples energías. Una partícula del alma y su conciencia, que es el aliento de Dios, que se une al ser humano en el momento de la fecundación. Y en niveles más densos está la mente, las emociones, los instintos, las motricidades y la energía sexual. Estas energías funcionan como centros inteligentes o como cerebros psicofísicos, cada uno ubicado en lugares estratégicos del cuerpo y con funciones específicas. La mente produce pensamientos y dirige. Las emociones generan sentimientos de agrado y desagrado. Las motricidades ejecutan acciones. El centro instintivo regula funciones vitales e involuntarias. Y el centro sexual sostiene la vida humana y la reproducción de la especie, siendo este último un eje fundamental del organismo. El ser humano, al estar hecho a imagen y semejanza de Dios, le permite crear. En este proceso, el ser humano proyecta la sombra de su propia alma, el yo psicológico o ego, que surge como un opuesto a su naturaleza divina. Este ego es un ente psicológico formado por diversas energías: conscientiva, mental, emocional, motriz, instintiva y sexual, que al tomar forma, poder y control, se fortalecen y se expresan en formas de envidia, pereza, orgullo, lujuria, codicia, ira y sus múltiples agregados. No olvidemos que estos agregados psicológicos son cabeza de legiones. A medida que el ego domina, el ser humano se distancia de su alma y de la divinidad, quedando atrapado en un círculo cerrado de pensamientos inconscientes, emociones densas y acciones instintivas. Aunque cree en Dios, lo percibe como una promesa lejana, mientras experimenta vacío, repetición y desgaste. Así se sumerge en el inconsciente y en el sufrimiento de una vida materialista y mecanizada. Este estado puede ser que en algún momento lo lleve a la necesidad de sentir ansias de liberación. Si estos anhelos son profundos y sinceros, es posible que se interese por restaurar su naturaleza original. En este sentido, el primer paso es aceptar su realidad. Luego surge una pregunta esencial: ¿qué puedo hacer ahora? Mente, emoción y motricidad. Primer paso sagrado para empezar a sanar. Rompe viejos patrones, estructuras de dolor. A partir de ahí, el ser humano puede decidirse, empoderarse de su libre albedrío, observar su vida y transformarse, hacer un inventario de sí mismo y proponerse cambiar. Esto implica salir de la oscuridad, buscar la luz, buscar ayuda profesional. También existe la posibilidad de que se pregunte ¿por qué Dios permitió esto? Y mejor aún, replantear la pregunta:
¿Por qué me permito hacer lo que hago? La vida humana, como laboratorio del alma, exige momentos de reflexión y comprensión. No basta con generar la sombra, experimentar el lado opuesto de la luz, o saciar el cuerpo de placer, o revolcarse en el lodo de la perdición. Llega el punto en que es necesario buscarle sentido a este modo de vida, donde el alma es prisionera del yo psicológico o ego humano. Cuando el discípulo está preparado, quizá llegue el maestro o guía que lo ayude y le enseñe la clave para rescatar el alma y levantarse como el ave fénix de entre sus propias cenizas, es decir, transformar la propia oscuridad en conciencia. El proceso es comparable a una semilla que es enterrada en oscuridad bajo tierra, que luego de morir su cuerpo, libera su principio vital para iniciar todos los procesos propios de la planta y de su naturaleza. De acuerdo con la semilla que fue plantada, se transforma, emerge hacia la luz y no se detiene hasta culminar con su misión de vida. Así, el alma proyecta su sombra, atraviesa la experiencia humano-material y finalmente, si así lo desea, puede retornar a la divinidad como una alma triunfante, realizada. En el proceso de restauración, purificación y perfeccionamiento humano, quedan luz, conocimiento, sabiduría y amor conscientes hacia los demás, hacia la naturaleza, hacia los padres, amor hacia sí mismo y amor hacia Dios. Es un conocimiento vivido, humano y consciente, que personalmente considero que es el propósito de la vida y de la creación. Dios se conoce a sí mismo, mientras cada chispa divina alcanza su despertar y autorrealización después de haber pasado un proceso material. Así, el ser humano continúa su camino entre su origen divino y su construcción humana, experimentando y eventualmente transformándose para acercarse nuevamente a su esencia espiritual. Quizá el error más grave dentro de la experiencia humana es la identificación. Pensar que lo que experimenta cada persona es el propósito de su vida y quedarse con una definición de identidad equivocada, que según la psicología moderna le otorga al yo psicológico o ego humano. Es urgente entender que no eres el yo psicológico. No estás hecho para vivir lo que vives. Esta no es tu razón de ser. Tu estado, esta etapa, es solo un proceso. El ego no eres tú. Es solo un proceso, una etapa. Sí, la más negra de tu historia. Trabaja sobre ti mismo. Transfórmate. Desconecta de tu ego y reconecta con tu alma. El ego debe desaparecer para que el alma tome posesión de tu cuerpo, de tu vida, de tu psiquismo, y ocupe el lugar que siempre le ha correspondido. Te invito a que inicies el recorrido. En salud mental, comprender esto es fundamental si has de sanar, restaurar la estructura y la armonía original del alma, alineándose con la conciencia del ser, la mente, las emociones, los instintos, las motricidades, la sexualidad y tu conducta. Solo así sanamos la psiquis y el cuerpo y reconectamos con el alma, sanando las alteraciones y desequilibrios mentales y psicológicos, transformando el ego en luz,
en amor, en vida, en libertad y triunfo, pero viviendo desde la conciencia del ser, desde la conciencia del alma, desde la conciencia de Dios, no desde el ego. Cortisol, dopamina, oxitocina y adrenalina son solo respuestas, no la causa real. Método mecánica, camino de sanación. Libérate de la mente, el cuerpo y la sensación. Más allá del ego, del control y la ilusión. Aprender a soltar y reconecta con tu ser. Rompe el ciclo mental, trasciende lo emocional. El ego es quien controla, déjalo atrás. Cortisol, dopamina, oxitocina y adrenalina son solo respuestas, no la causa real. Método mecánica, camino de sanación. Libérate de la mente, el cuerpo y la sensación. Más allá del ego, del control y la ilusión. Entra en tu corazón y reconecta con tu ser. Equilibra el eje, mente, emoción y motricidad. Primer paso sagrado para empezar a sanar. Rompe viejos patrones, estructuras de dolor. Deja que tu esencia te revele el error. Método mecánica, camino de sanación. Libérate de la mente, el cuerpo y la sensación. Más allá del ego, del control y la ilusión. Entra en tu corazón. Reconecta con tu ser.